En primer lugar, les quería decir, un curso avanzado de mecánica clásica nos puede servir, por ejemplo, nos va a servir para entender el movimiento de este cuerpo rígido que ustedes van a ver en este video que pueden encontrar en YouTube. Esto está hecho probablemente en la estación internacional, la Estación Espacial Internacional, es decir, está hecho en una nave en órbita. Este es un cuerpo que está orbitando junto con la nave. Ambos, la nave y el cuerpo, están en caída libre, pero en órbita. Pero lo que quiero que observen de este movimiento es lo inestable que es el eje de rotación, siendo que este cuerpo está libre de todo torque, de todo momento de fuerzas. Un curso de mecánica avanzado como el que vamos a hacer nos tendría que permitir entender por qué este cuerpo se mueve de esta manera. Pero como dijimos, lo más interesante de este curso tal vez no sea entender cómo se mueve un cuerpo como este, sino hacer el avance hacia distintas reformulaciones que sufrió la mecánica, desde la primera formulación, que es la formulación de Newton, que está escrita en esta obra, que son los principios matemáticos de la filosofía natural. La filosofía natural en la época de Newton, estamos hablando del año 1687, fines del siglo XVII, la filosofía natural es lo que hoy llamamos la ciencia. Bueno, de esta obra vamos a pasar a esta otra obra, que está escrita en 1788, en París, por Messier de Lagrange, dice acá, por Lagrange, y que tiene, como ven abajo, la aprobación y el privilegio del rey. El privilegio es la ley privada del rey. Si miramos un poco adentro de estas dos obras, vamos a encontrar cosas como esta. La primera obra, la de Newton, como ustedes ven, está escrita en latín y está basada, esto es nada más que un ejemplo, pero en toda la obra no van a encontrar ecuaciones diferenciales como ustedes creerían que van a encontrar, no. Van a encontrar siempre razonamientos, argumentos basados en cuestiones geométricas, figuras como las que están acá, proporciones, etc. 100 años después, cuando Lagrange escribe su mecánica analítica, en cambio, van a encontrar ya las ecuaciones diferenciales prácticamente en la misma notación que usamos hoy en día. Este avance que ocurrió a lo largo de 100 años, y esto está escrito en francés, ¿no es cierto? Bueno, lo que sucedió a lo largo de estos 100 años es que cuando Newton escribe sus principios matemáticos de la filosofía natural, el cálculo diferencial e integral todavía no existía, había que crearlo. Y en realidad es el propio Newton quien crea el cálculo diferencial e integral, solo que no escribe esta obra usando esas herramientas matemáticas, probablemente porque nadie conocía en ese momento esas herramientas. Él publica el cálculo diferencial e integral muchos años después. Durante esos años hay otra persona que también inventa el cálculo diferencial integral, que es Leibniz, un alemán. Y lo publica antes que Newton. Entonces, eso genera una disputa histórica muy interesante entre Newton y Leibniz acerca de quién había inventado el cálculo diferencial. Hoy en día consideramos que fue inventado al mismo tiempo por los dos, en forma independiente. Así que los dos son los dueños, los inventores del cálculo diferencial. Pero con una observación, las derivadas a las que Newton llamaba fluxiones, Newton las anotaba en una notación parecida a la que se usa en matemática, con la prima, f', etc. Y en cambio, Leibniz utilizó la notación de df a dx que usamos en física, y que nos permite pasar el dx como si estuviera dividiendo, pasarlo multiplicando, etcétera, etcétera. Y
Probablemente, gracias a que en Francia se adoptó esa notación de Leibniz, probablemente en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, la mecánica avanzó mucho más en Francia que en Inglaterra. En esos 100 años pasan personajes como D'Alembert, Euler, Bernoulli, Maupertuis, Huygens, etc. Y se acumulan entonces una serie de trabajos, de principios, de formulaciones que se superponían, algunos de ellos incompletos, y lo que Lagrange se propone hacer es unir todo ese cuerpo teórico y darle una forma más acabada. Y la forma que le da es una forma diferente a la que le da Newton. Lo que Lagrange dice que se propone, al comienzo de su obra, es que se propone reducir a fórmulas generales la teoría de la mecánica y el arte de resolver los problemas asociados, cuyo simple desarrollo provean todas las ecuaciones necesarias para la solución de cada problema. Y dice, no se encontrarán diagramas en este trabajo. Está comparando con la obra de Newton claramente. Los métodos que yo explico no requieren ni construcciones geométricas ni argumentos mecánicos, sino solamente las operaciones algebraicas inherentes a un proceso regular y uniforme. La mecánica se volverá una rama del análisis. Bueno, muy bien, esto que sirva como una breve introducción histórica. La mecánica va a seguir evolucionando en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Hamilton va a hacer una nueva formulación, distinta a la de Lagrange, que también vamos a estudiar en el curso. Y esa nueva formulación es importante como base para la formulación de la mecánica cuántica en el siglo XX. Dicho esto, entonces, si Newton no usaba ecuaciones diferenciales, ¿quién escribió estas ecuaciones? Disculpen la caligrafía, pero bueno. F sub x igual m por x dos puntos, y por supuesto F sub y igual m por y dos puntos, y F sub z, m por z dos puntos, donde F acá representa la resultante de la fuerza sobre la partícula de masa m. Bueno, parece ser que quien escribió por primera vez las ecuaciones, la segunda ley de Newton de esta manera, fue Euler, 50 años después que Newton. Una de las ventajas que va a tener la formulación de Lagrange que venimos anunciando es que mientras estas ecuaciones que están escritas de esta manera solo tienen esta forma cuando usamos x y z, las coordenadas cartesianas, ustedes saben que si usamos otro tipo de coordenadas, por ejemplo, si usáramos polares o esféricas, no es cierto que f sub tita va a ser m por tita dos puntos. Así que la forma de estas ecuaciones, que son la expresión de fuerza igual masa por aceleración, cambia si cambiamos las coordenadas que utilizamos. En cambio, la formulación de Lagrange va a ser lo que se llama una formulación covariante, en el sentido de que las ecuaciones fundamentales van a estar escritas de tal manera que van a poderse usar con cualquier tipo de coordenadas. La forma de la cual vamos a partir va a ser indistinta, no importa qué tipo de coordenadas generalizadas, así las vamos a llamar, utilicemos. Por supuesto, después, cuando nos decidamos a elegir unas coordenadas generalizadas en lugar de otras, porque nos parezcan las más apropiadas para el problema que vayamos a tratar, después, bueno, esas ecuaciones más apropiadas simplificarán de alguna manera la estructura de las ecuaciones de Lagrange. Pero las ecuaciones de Lagrange de partida son válidas en cualquier tipo de coordenadas generalizadas. Ahora, no debemos confundir coordenadas generalizadas con sistemas de referencia. Por supuesto, siempre van a estar detrás los sistemas de referencia inerciales. Los sistemas de referencia inerciales nos sirven, por ejemplo, para medir desde ellos la velocidad, la aceleración, etc., y usar esos valores de velocidad y aceleración en las leyes de la dinámica. Siempre tenemos que usar sistemas
inerciales, y si usamos sistemas no inerciales habrá que hacer el truco de agregar las fuerzas de inercia. Pero eso es una cosa, desde qué sistema medimos velocidades y aceleraciones, y otra cosa es que podemos ser libres de usar las coordenadas que más nos gusten. Bueno, en esta primera clase lo que vamos a hacer es un repaso de Física 1. Así que probablemente todo lo que vayamos a ver hoy ustedes ya lo vieron, tal vez alguna cosa no la vieron, y otras que sí vieron es mejor reforzarlas, porque este repaso está en relación con lo que va a ser la primera guía que van a hacer ustedes después en la práctica. Así que vamos a empezar con este tema, que es el teorema de la derivada relativa. Voy a borrar acá esto. Bueno, muy bien, entonces el teorema de la derivada relativa consiste en considerar dos sistemas de referencia, S y S' en movimiento relativo. En cualquier movimiento relativo, vamos a hacer en este momento cinemática, no vamos a hacer dinámica. No precisamos las leyes de la dinámica, por lo tanto no precisamos que los sistemas de referencia sean inerciales. Son dos sistemas S y S' cualesquiera. De manera que el movimiento relativo también puede ser cualquiera, y podemos incluir, y vamos a incluir, que S' esté en rotación relativa respecto de S. Entonces, lo que tenemos es un sistema de referencia S y otro sistema de referencia S'. Acá la cuestión no es solamente que estén orientados de manera distinta, sino que esa orientación está cambiando en el tiempo. Los sistemas de referencia son cuerpos rígidos en realidad. Y que un cuerpo rígido esté cambiando de orientación respecto de otro, respecto del sistema de referencia, significa que el cuerpo está rotando. Cuando usamos la palabra, cuando decimos que un cuerpo rígido rota, estamos diciendo que está cambiando su orientación en el espacio. Entonces, vamos a caracterizar esa rotación del cuerpo rígido S' con un cierto vector, que será omega. Entonces vamos a poner acá algunas letras. Este es el sistema S, este es el origen O del sistema S, este es el sistema S', este es el origen O', este es el sistema S', y este es el vector omega. El origen O' también se está moviendo respecto de S, con una velocidad que será la velocidad de O'. Entonces, lo que queremos hacer es tomar un vector cualquiera que dependa del tiempo y derivarlo respecto de S, derivarlo en el tiempo desde el sistema S y derivarlo en el tiempo del sistema S'. Y para ver cuál es la diferencia entre hacerlo desde estos dos sistemas diferentes. Muy bien. Vamos a avanzar. Así que esto lo tengo que borrar, si no queda ahí flotando. Entonces, vamos a tener un vector cualquiera, A de t, y lo queremos derivar respecto del tiempo desde el sistema S. Bueno, el vector A de t es un vector que se puede descomponer, como cualquier vector, respecto de cualquier base, respecto de cualquier terna. Es decir, lo podemos descomponer respecto de la base IJK del sistema S, o respecto de la base I'J', K' del sistema S'. Por supuesto, como los versores IJK están orientados de manera diferente que los I'J', entonces las proyecciones del vector A sobre las dos ternas diferentes van a ser distintas. En un caso, las componentes serán A sub X, A sub Y y A sub Z, y en el otro caso, A'X, A'Y, A'Z. Muy bien.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre derivar el vector A desde el sistema S o hacerlo desde el sistema S'? Bueno, sencillamente que si yo derivo desde el sistema S, los versores IJK los veo fijos, no los veo moverse en el tiempo. Mientras que los versores del sistema S' se ven en movimiento, porque el sistema S' está rotando respecto de S. Entonces, cuando yo derive el vector A desde el sistema S, lo voy a derivar de esta manera porque no necesito derivar IJK, porque IJK no se mueven en el tiempo cuando los veo desde el sistema S. Pero si en cambio quisiera utilizar el otro desarrollo, que también es posible hacerlo, el segundo desarrollo para el mismo vector A, entonces, para derivarlo desde el sistema S, tendría que tener en cuenta que en la derivación de cada término, yo tengo un producto, y ambos factores en el producto, tanto A'X como I'I, están cambiando en el tiempo. Por lo tanto, así como derivé las componentes sin derivar los versores, ahora, como estoy usando los versores primados, también tendría que derivar los versores I', J', K'S desde el sistema S. Entonces, son dos maneras distintas de derivar el mismo vector desde el mismo sistema de referencia. Solo que en la segunda forma nos obliga a conocer las derivadas de los versores primados calculadas desde el sistema S. Entonces, ¿qué veo yo desde el sistema S? Tomemos, por ejemplo, la primera derivada, la derivada de I'. Lo que veo desde el sistema S es que el versor I', que tiene un módulo fijo por ser un versor, su módulo vale 1, está cambiando su orientación. Y cambia porque está rotando alrededor del eje de rotación dado por la dirección del vector ómega. Esa dirección del eje de rotación puede estar cambiando en el tiempo. Ómega va a ser un ómega de t. Yo estoy haciendo este dibujo en un instante t determinado. En ese instante t, este es el versor I', y un instante diferencial t posterior, el versor I' habrá rotado en una cantidad infinitesimal. Sobre esta circunferencia perpendicular al eje de rotación, el ángulo que rotó el extremo del versor I' es este ángulo diferencial θ. Por otra parte, tenemos también acá otro ángulo, que es la orientación, la inclinación del versor I' respecto de la dirección de ómega, ese ángulo que estamos llamando alfa. Ahora, yo quiero hacer el cociente entre diferencial I', que es lo que cambió el versor I', el cambio de un vector, está dado, es decir, yo pongo dos vectores, el vector inicial y el vector final, en un origen común, y el cambio está dado por el vector que une sus extremos. Este diferencial I' no es otra cosa que la resta entre el versor I' en t más diferencial t y el versor I' en t. Yo quiero hacer el cociente entre diferencial I' y diferencial t, para tener la derivada que estoy buscando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que esta circunferencia azul que ustedes están viendo tiene un radio que vale seno de alfa. ¿Por qué vale seno de alfa? Porque acá hay un triángulo rectángulo. ¿Ustedes están viendo el cursor mío? Sí. Bueno, Sí. bueno. Entonces, acá hay un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es el módulo del versor I' y vale 1, por lo tanto. Entonces, como este es el cateto opuesto al ángulo alfa, este cateto, que es el radio del círculo azul, mide seno de alfa. Entonces, de esta manera yo puedo acá medir el módulo de diferencial I', y el módulo, como es el arco de una circunferencia, es el radio por el ángulo. El radio es seno de alfa. Bueno, esto yo no sé si ustedes... Estoy escribiendo sobre la pantalla. Y el radio es seno de alfa y el ángulo es diferencial θ.
no se ve, ¿no? A ver. Yo estoy controlando la otra pantalla. Bueno, entonces quiere decir que el módulo de la derivada diferencial t es una cantidad positiva, así que el módulo de la derivada de I/SOR respecto del tiempo es seno de alfa de tita a dt. Tomo el módulo que está calculado arriba, el módulo de diferencial I, lo dividí por diferencial t. Entonces ya tengo el módulo. Ahora, d tita dt es omega. Es el módulo del vector de rotación. Muy bien. Ahora, lo que a mí me interesa calcular no es el módulo de la derivada del versor I', sino la derivada del versor I'. Entonces, a este módulo que acabamos de calcular, me falta agregarle la dirección de esta derivada. La dirección de la derivada de I' versor respecto de t es la dirección del diferencial I'. Porque al diferencial I' lo voy a dividir por un número que es diferencial t, un número positivo. Entonces, bueno, yo no estoy frente a pizarrón para mostrarle un producto vectorial con la regla de la mano derecha, pero tomen ustedes el dedo pulgar y pónganlo a lo largo de la dirección de omega, tomen el dedo índice de la mano derecha y pónganlo a lo largo de la dirección de I', y van a ver que el dedo mayor les da la dirección del diferencial I'. Por lo tanto, la dirección del diferencial I' es la dirección del producto vectorial entre omega e I'. Dicho esto, y permítanme borrar acá para seguir corriendo la hoja. Y disculpen esta caligrafía que espero ir mejorándola con el tiempo. Entonces, dicho esto, la conclusión a la que vamos a llegar es que la derivada de I' respecto de t, vista desde el sistema S, es el producto vectorial entre omega por I' versor. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre omega e I' versor tiene la dirección que tiene el diferencial I', como dijimos recién, con la regla de la mano derecha. Y porque el módulo de omega por I' versor es el módulo de omega por el módulo de I', que vale 1, por el seno del ángulo comprendido, que es alfa. Es decir, el módulo de todo esto es seno de alfa por omega, es decir, es seno de alfa por d tita de t. De manera que esta es la expresión vectorial para la derivada de I' versor respecto del tiempo vista del sistema DS. Eso era lo que teníamos que venir a reemplazar acá. Acá arriba de la figura. Yo en mi pantalla lo estoy viendo con un retardo enorme. Ahí llegó. Entonces lo tengo que reemplazar acá. Así que acá este versor va a ser reemplazado por omega por I versor. Esta derivada, perdón, no este versor. Esta derivada va a ser reemplazada por omega por I versor. De mismo modo, esta derivada va a ser reemplazada por omega por J versor. Y esta va a ser reemplazada por omega por K versor. Versor prima, versor prima, versor prima. Pero entonces yo voy a tener omega por I' versor por A' X. Omega por J' versor por A'I. Omega por K' versor por A'Z. Lo que voy a tener, que es lo que está acá, me va a permitir sacar de factor común omega, y el resto que va a quedar es sencillamente el vector A. Es estos tres términos que están en la segunda línea, se reducen sacando factor común omega a omega producto vectorial con A. Y los tres términos que están en la primera línea es lo que me hubiera dado la derivada de A si en lugar de derivarla respecto de S, la hubiera tomado respecto de S'.
porque si estaba derivando respecto de S' no hubiera derivado los versores primados. Entonces los tres primeros términos se reducen a la derivada de A desde el sistema S', y los siguientes tres términos que nos dan la diferencia entre derivar respecto de S y derivar respecto de S' son omega producto vectorial con A. Este es el resultado entonces del teorema de la derivada relativa. Bueno, esto vale para cualquier vector, así que nosotros ahora vamos a hacer algunos ejemplos de interés para la cinemática, eligiendo como A algún vector particular. Entonces, bueno, acá voy a tener que hacer una figura. De vuelta tenemos dos sistemas. Y consideremos un vector R' que nos da la posición de un cierto punto en el espacio, medidas del sistema S'. Si llamamos R grande O' al vector que me da la posición de O' respecto de O, entonces tenemos esto. Que la posición de ese punto en el espacio del que hablábamos, medida desde O, y que llamaríamos R, se relaciona con R' de esta manera, con esta figura, es decir, R' es igual a R menos R O'. Entonces voy a usar el vector R' en el teorema de la derivada relativa para que juegue el papel del vector A. Muy bien. Entonces, muy bien, este es el teorema de la derivada relativa. Acá tiene que decir A, acá tiene que decir A, y acá tiene que decir A. Entonces lo que voy a hacer, como A es R', en el miembro de la derecha voy a reemplazar A directamente por R'. Y para ahorrar un paso, en el miembro de la izquierda voy a escribir a R', que es lo que tengo que poner también acá, pero a R' lo voy a escribir como R menos RO'. Entonces, ahora voy a hacer la derivada en el miembro de la izquierda. Si yo derivo al vector R desde el sistema S, lo que voy a estar calculando es la velocidad del punto P, el punto que se trata en el espacio. Voy a estar calculando la velocidad de P respecto del sistema S. A esa velocidad la voy a llamar B, B minúscula. Si derivo el vector posición de O' respecto de O desde el sistema S, lo que estoy obteniendo es la velocidad de O' medida en el sistema S. Ahora voy al miembro de la derecha. Si derivo la posición del punto del espacio del que se trate, posición tomada desde el origen del sistema S', y si lo derivo desde S', porque así dice el teorema de la derivada relativa, lo que voy a obtener es el cambio de la posición del punto del espacio
como es visto desde el sistema S', y eso es lo que normalmente llamamos la velocidad primada del punto, B minúscula prima. Y finalmente el último término que queda es omega por R'. Muy bien. Entonces, ahora voy a tomar algunos casos particulares. El primer caso, el más sencillo, es el caso en donde omega vale 0. Es decir, cuando omega vale 0, tengo dos sistemas S y S' en traslación relativa, porque S' no rota respecto de S. Eso no quiere decir que los ejes del sistema S' estén alineados con los ejes del sistema S. Solo quiere decir que los ejes del sistema S' no están cambiando de dirección en el espacio, se mantienen siempre en la misma dirección. Cuando un cuerpo no cambia de orientación en el espacio, decimos que se traslada. Entonces, el caso omega igual a 0 es el caso donde S' está en traslación relativa respecto de S. Y claro, si en la ecuación que ven arriba reemplazo omega por 0, me queda que B chica menos B grande es igual a B prima chica. Eso es el teorema de adición de velocidades de Galileo, que todos conocemos. Así que es el primer caso de aplicación del teorema de la derivada relativa. Vamos a otro caso. Supongamos que S' es un cuerpo rígido, como habíamos dicho, cuyo movimiento es observado desde S, y B es la velocidad de un punto, no un punto cualquiera en el espacio, sino que es un punto de ese mismo cuerpo rígido. ¿Cuál sería entonces la velocidad de ese punto que pertenece al mismo cuerpo rígido S' cuando es vista desde S'? Y bueno, es 0. Entonces, vamos a reemplazar en el teorema de la derivada relativa, B' lo vamos a reemplazar por 0. Ubiquemos además el orígeno prima del sistema S', que es este cuerpo rígido en el que queremos pensar, en un punto Q cualquiera del cuerpo rígido. Entonces, la posición primada del punto P la puedo escribir como la posición del punto P vista en S, menos la posición del orígeno prima, pero ahora el orígeno prima se convirtió en Q, en un punto que llamamos Q. Entonces, reemplazamos en el teorema de la derivada relativa, voy un poquito para arriba, no sé si subió la pantalla, ahí subió. Bueno, entonces B' es 0, es la velocidad del punto P del cuerpo rígido cuando es vista desde el propio cuerpo rígido. BO' es la velocidad de un punto Q del cuerpo rígido, donde podemos imaginar que está el origen de ese sistema S'. B chica es la velocidad del punto P del cuerpo rígido, y R', como dijimos, es RP menos RQ. ¿Qué obtenemos entonces? Obtenemos la cinemática del cuerpo rígido que ustedes conocen de física 1. Obtenemos esta ecuación que está acá. Muy bien. Último ejemplo y hacemos un intervalo. Vamos a seguir derivando ¿en cuál ecuación? En esta que está acá. No sé si están viendo lo que estoy señalando, porque en mi pantalla recién está llegando la ecuación. Acá. Vamos a derivar nuevamente desde el sistema S esta ecuación que está acá. Para mantener la igualdad, si derivo desde el sistema S el miembro izquierdo, también tengo que derivar desde el sistema S el miembro derecho. Pero luego en el miembro derecho me voy a valer del teorema de la derivada relativa a ver qué resulta. Entonces vamos a hacer eso. Estamos acá. Bien. Como ven, todo está derivado desde el sistema S. Entonces, ¿qué tenemos? El miembro izquierdo derivado desde el sistema S. Ahí todavía no hice nada. En el miembro derecho, el primer término era B', así que derivo B' respecto desde el sistema S. Después venía omega por R', que lo tengo que derivar. Son dos factores, así que derivo primero a omega. Esta es la derivada de omega. Fíjense que para vectores estoy usando la flecha como símbolo indicador. Bueno, pero acá el software no me permitía poner una flecha
y un punto al mismo tiempo, así que escribí omega en negrita para simbolizar el vector, y el punto significa la derivada temporal. Naturalmente es la derivada temporal respecto vista desde S, porque omega es visto desde S. Omega es la velocidad con que S' rota relativa a S. Entonces, este término es la derivada del primer factor en el término omega por R'. Y ahora tengo que derivar el segundo factor. Entonces tengo omega sin derivar por la derivada de R' en el tiempo vista desde S. Muy bien. Ahora sigo adelante en el miembro de la izquierda que tenemos la derivada de la velocidad de un punto cualquiera vista desde S es la aceleración del punto vista desde S. La derivada de la velocidad del origen O' vista desde S es la aceleración de O' vista desde S. Es esto que está acá. Ahora, esta derivada no la puedo llamar A', porque para poder llamarla prima tendría que ser la derivada de B' desde S'. Pero entonces acá puedo usar el teorema de la derivada relativa. De esta manera. Esto que está acá se convierte por el teorema de la derivada relativa en dos términos. El primer término es la derivada de B' desde S', y eso sí tiene derecho a llamarse A'. El segundo término que me da la derivada relativa es omega por el vector que estoy derivando, que en este caso es B'. Así que estos dos términos es el resultado de aplicar la derivada relativa para el primer término. El segundo término, el siguiente, lo dejo como estaba. Y ahora, acá también, esto que está acá, vía el teorema de la derivada relativa, se convierte en dos términos. Cuando derivo R', visto desde S', eso es precisamente B', ya lo hemos usado. Pero el teorema de la derivada relativa me dice tengo que agregar un término más, omega por el vector que estoy derivando, que es R'. Y entonces me quedan todos estos términos. De toda esta expresión puedo despejar la aceleración en el sistema S y me queda de esta manera. Todo esto que está acá ustedes tal vez ya lo conozcan, no sé si lo han visto de esta manera en forma vectorial, pero ustedes reconocerán acá los términos de Coriolis, el término centrífugo, etcétera, etcétera, porque precisamente esta descomposición que estamos viendo es lo que ustedes tendrían que usar cuando quieren trabajar en un sistema no inercial. ¿Qué es lo que hacen para trabajar en un sistema no inercial? Toman la ley de Newton que vale en un sistema inercial. Resultante de fuerza igual masa por aceleración. La aceleración la reemplazan por todo esto que ven acá, por estos 5 términos. Dejan en el miembro de la derecha solamente el término A' multiplicado por la masa, y todos los otros términos multiplicados por la masa los pasan al miembro de la izquierda y los llaman fuerzas de inercia. Entonces, bueno, así va a aparecer la fuerza de Coriolis, va a ser esto multiplicado por m, cambiado de signo porque pasa al miembro de la izquierda para llamarse fuerza. Esto multiplicado por m, cambiado de signo, va a ser la fuerza centrífuga. Las fuerzas de inercia son fuerzas ficticias, como ustedes saben, porque no son fuerzas de interacción, no son fuerzas que provengan de otro cuerpo. Son efectos de haber adoptado un sistema que no es inercial. Bueno, muy bien. Entonces, llegamos al punto de hacer el intervalo, así que nos tenemos que poner de acuerdo en el tiempo del intervalo. Vamos a hacer 10 minutos de intervalo. Yo tengo las 5:55, así que vamos a empezar a 6:05. Bueno, lo que viene ahora, seguro que lo vieron, es la cantidad de movimiento de un sistema de n partículas y en qué situación la cantidad de movimiento total del sistema se conserva. Bueno, esto es muy sencillo, por supuesto, si tengo un sistema de n partículas, la cantidad de movimiento total, que es P mayúscula, es la suma de las cantidades de movimiento de todas las partículas, es la sumatoria de 1 hasta n.
que a su vez la cantidad de movimiento individual de cada partícula es la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula. Para saber si esta cantidad de movimiento total se conserva o no, lo que tengo que hacer es derivarla respecto del tiempo y ver si esa derivada da cero o no. Es decir, si esta cantidad es constante o no en el tiempo. Pero que sea constante o no en el tiempo, ahora sí depende de las leyes de la dinámica. Para saber cómo cambian las cantidades de movimiento individuales de cada partícula, sí tengo que acudir a las leyes de la dinámica, por lo tanto sí tengo que usar un sistema inercial. Entonces, bueno, yo sé de la segunda ley de Newton que la derivada de la cantidad de movimiento de cada partícula es la resultante de fuerzas sobre cada partícula. Insisto que yo estoy llamando F sub i a la resultante de las fuerzas sobre la masa I. Si no, tendría que poner acá otra sumatoria y se haría engorrosa la notación. F sub i es la resultante de fuerzas sobre MI. Bueno, muy bien. Ahora, cuando uno trabaja con un sistema de partículas, puede clasificar las fuerzas en dos categorías. Las fuerzas externas, que son las fuerzas que provienen de partículas que están fuera del sistema, y las fuerzas internas, que son las fuerzas que provienen de partículas que pertenecen al sistema. Quiere decir que en la resultante de fuerza sobre la iésima partícula, podremos contabilizar la resultante de las fuerzas externas por un lado, y por otro lado, la resultante, y acá sí estoy poniendo la sumatoria, de todas las fuerzas que cada una de las otras partículas del sistema están realizando sobre la iésima partícula. Esta F minúscula es el símbolo que voy a usar para fuerzas internas. Y F sub ij significa la fuerza sobre la partícula I que realiza la partícula J. Como I recibe fuerzas de todas las partículas, salvo de ella misma, la sumatoria se extiende a todos los valores de J menos J igual a I. Así que esta sumatoria la tiene que interpretar como una sumatoria sobre J donde está excluido el término J igual a I. Ahora bien, vamos a analizar un poco qué tipo de términos hay en esta sumatoria de fuerzas internas. Entonces, perdón, no en esta sumatoria, sino en esta que está, cuando sumemos sobre la... Cuando volvamos acá arriba, entonces tendremos que sumar sobre I y tendremos una suma doble. Acá tenemos una suma sobre J, con J igual a I excluido, y además, para utilizar esta expresión que teníamos para la derivada de P respecto de T, tenemos que sumar también sobre I, tenemos una suma doble. Entonces, los términos que tienen I igual a 1 van a ser F12, porque F11 no está, F12, F13, F14, así hasta llegar hasta F11N. Después vienen los términos que tienen I igual a 2, F21, F22 no está, F23, etc. Y así con cada uno de los valores de I y con cada uno de los valores de J. Ahora, hasta aquí usé la segunda ley de Newton. Vamos a usar también la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, que dice que F y J, la fuerza sobre I debida a J, es menos FJI, la fuerza sobre J debida a I. Quiere decir que en la ecuación de arriba, F21 es menos F12. F12 y F21 se cancelan entonces. Y así para cada término, para cada fuerza interna, voy a encontrar dentro de la sumatoria doble un término que lo cancele. Al final de la cuenta, entonces, la sumatoria doble sobre las fuerzas internas se habrá anulado. Y solo queda entonces en la expresión para la derivada de la cantidad de movimiento total, la sumatoria sobre todas las fuerzas externas. Entonces, la cantidad de movimiento total se conserva si, solo si, la resultante de fuerzas externas vale 0. Recuerden que como esta es una ecuación vectorial, toda ecuación vectorial implica 3 ecuaciones escalares, digamos. Es decir, esta ecuación se descompone, por ejemplo, en sus componentes cartesianas. Yo puedo decir que
La derivada de P sub X es la suma de las componentes X de las fuerzas externas, la derivada de P sub Y es la suma de las componentes Y de las fuerzas externas, etc. Por lo tanto, este teorema de conservación también se podría analizar por cada componente, para cada componente por separado. Podría conservarse la componente X si se anula la sumatoria de las componentes X de las fuerzas externas, y no conservarse las otras dos componentes. Muy bien. Vamos a repasar la noción de centro de masa. Entonces, la cantidad de movimiento total, nuevamente, es la suma de las cantidades de movimiento individuales, pero como B sub I es la derivada de la posición individual de cada partícula, es la derivada de R sub I, y como las masas no cambian en el tiempo, yo puedo sacar la derivada fuera y escribir entonces la cantidad de movimiento total de esta manera. Entonces, esta sumatoria que ustedes ven acá nos induce a definir una posición de un punto característico del sistema, que vamos a llamar el centro de masa, de tal forma de que toda esta sumatoria la igualemos por definición de esa posición del centro de masa, la igualemos a la masa total del sistema por la posición del centro de masa. Esta expresión que está acá define entonces la posición del centro de masa. Si quieren podemos despejar la posición del centro de masa como esta sumatoria dividida la masa total. ¿Qué significa entonces esta posición del centro de masa? La posición del centro de masa es un promedio pesado de posiciones. ¿Qué quiere decir? Si yo tomara todas las posiciones, las sumara y las dividiera por el número de posiciones, por las n posiciones de las n partículas, sería un promedio de posiciones, liso y llano. Pero yo a cada posición la estoy pesando por la masa de cada partícula, de la partícula que está en esa posición. Es decir, le doy más relevancia a la posición donde hay más masa. Eso es un promedio pesado, es decir, si en un lugar hay una masa de 5 y en otro lugar hay una masa de 1, entonces el primer lugar va a pesar 5 veces más en la sumatoria. Pesar en el sentido estadístico, estoy hablando, no del peso físico, en el sentido estadístico. Es como si en el lugar donde está la masa de 5, tuviera 5 masas de 1. Y entonces la tendría que contabilizar 5 veces. Bueno, de eso se trata. Es como si yo hago un promedio de materias, de calificaciones de materia, y tengo 2 7 y un 8. Entonces hago 2 por 7 más 8 y divido por 3. Son 3 calificaciones, 2 7 y un 8. Entonces hago 2 por 7 más 8 dividido 3. Bueno, eso es el promedio pesado y eso es la posición del centro de masa. Por supuesto, en el lugar donde está el centro de masa puede no haber ninguna partícula. Por ejemplo, si yo tengo un disco homogéneo y le recorto el centro del disco, bueno, el centro de masa cae en el centro del disco por simetría, porque el disco es homogéneo y ahí no hay materia, no hay masa. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta definición de posición del centro de masa? Bueno, que si en la ecuación de arriba yo puedo reemplazar toda esta sumatoria por m masa total multiplicado por la posición del centro de masa, entonces, al tomar la derivada, me queda que la cantidad de movimiento total del sistema es la masa total por la velocidad del centro de masa, porque tengo que derivar a la posición del centro de masa. De manera que esta definición de posición del centro de masa permite que veamos a la cantidad de movimiento total con la misma forma que tendría la cantidad de movimiento de una única partícula que tuviera la masa total y que se moviera con la velocidad del centro de masa. En particular, si la cantidad de movimiento de un sistema se conserva, es decir, si el sistema está aislado, si está libre de fuerzas externas, entonces la velocidad del centro de masa será constante. Y entonces podemos adoptar como sistema de referencia inercial un sistema que acompañe al centro de masa, que llamaremos sistema centro de masa.
Bueno, vayamos ahora al momento angular. Otro repaso más. Momento angular de un sistema de n partículas. Primero, el momento angular es una cantidad, una magnitud vectorial también, en donde no solo intervienen las posiciones y las velocidades de las partículas, sino que interviene un punto al que llamamos centro de momentos. De manera que el momento angular está definido siempre respecto de un centro de momentos. Ese centro de momentos, que solemos llamar O, no tiene por qué ser el origen del sistema S, que también llamamos O. Así que permítanme hacer una figura. Entonces tenemos un sistema de referencia, tenemos la posición de un punto O y la posición de una partícula. La posición del punto O la llamaremos RO. Como ven, no es el origen de coordenadas, pero para calcular el momento angular yo tengo que usar el vector que va de O el vector que va desde O hasta la posición de la partícula, y ese vector es R menos RO. Entonces, bueno, esto es para una partícula, pero tenemos un sistema de n partículas. Entonces, para cada partícula usamos el vector que va desde el centro de momentos a la posición de la partícula. Siempre que ustedes usen dos vectores que se originan en el mismo punto, acá los dos vectores se originan en el origen de coordenadas, la resta de esos dos vectores es el vector que va de un punto al otro. ¿De cuál a cuál? Del que resta al que suma. Entonces, RI menos RO es el vector que va del centro de momentos O a la posición de una partícula que está ubicada en R. Entonces, ese es el vector que tenemos que usar para calcular el momento de la cantidad de movimiento. El momento angular es un momento de la cantidad de movimiento. Y como tenemos n partículas, hacemos eso para cada partícula y sumamos sobre todas ellas. Eso nos da el momento angular total del sistema respecto de O. Bueno, ahora vamos a borrar. Entonces, igual que hicimos antes con la cantidad de movimiento total, queremos encontrar un teorema de conservación. Para ello, vamos a derivar al momento angular respecto del tiempo. Y por supuesto, para encontrar teoremas de conservación, vamos a usar leyes de la física y en ese caso usaremos un sistema inercial. Ya no estamos haciendo cinemática. La definición del momento angular es una definición cinemática, pero la conservación del momento angular es una consecuencia de las leyes de la física y requiere que nos paremos en un sistema inercial. Entonces, bien, tenemos que derivar un producto, y para derivar, bueno, iba a decir algo más, a ver, permítanme, algo más que me olvidé, pero bueno, ya veremos, no sé. Bueno, entonces tenemos que derivar dentro de la sumatoria. Sí, quería decir que al igual que hicimos con la cantidad de movimiento total, nos va a interesar también saber qué pasa con las fuerzas internas. ¿Se van a ir, no se van a ir? ¿Influirán en la conservación de la cantidad de movimiento? Bueno, todo eso lo vamos a averiguar haciendo entrar en juego las leyes de la física. Entonces, en primer lugar, tenemos que derivar dentro de la sumatoria un producto. Para derivar un producto, bueno, derivamos el primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Ahora vean, en el primer factor,
en el primer factor, va a aparecer la derivada de RI. Bueno, va a aparecer la derivada de RI. Esto que está acá es B sub I. Como B sub I va a estar multiplicado vectorialmente por P sub I, y P sub I es M por B, es decir, es paralelo a B sub I. El producto vectorial de esta primera derivación por este otro vector va a dar 0, así que eso ya no entra, se va automáticamente, eso no lo contabilizamos. Y vamos directamente a derivar el menos RO. La derivada de RO respecto de T es un factor común en esta sumatoria. La sumatoria se hace sobre las partículas. La sumatoria se hace sobre las partículas y RO no depende del índice I, es ajeno a las posiciones de las partículas y a la velocidad de las partículas. Sale entonces una menos derivada de RO respecto de T fuera de la sumatoria. Por supuesto, el producto vectorial lo tenemos que mantener, está acá. Y entonces quedó la sumatoria de las cantidades de movimiento individual, eso es la cantidad de movimiento total. Y el primer término, ¿qué es? Es la velocidad del centro de momentos vista del sistema S. Estamos derivando desde un sistema S. Entonces, a esa velocidad del centro de momentos la vamos a llamar B grande O. Y entonces acá tenemos B grande O por la cantidad de movimiento total, primer término. El segundo término es donde aparecen las fuerzas, porque aquí, por la segunda ley de Newton, tenemos que reemplazar esto por la resultante de fuerza sobre la partícula I. Entonces, lo que estamos viendo en este producto vectorial es el momento de cada una de esas resultantes, siempre respecto del centro de momentos O. A los momentos, o también llamados torques, los vamos a indicar en este curso con la letra N. Es un vector, es un producto vectorial, N vector. Siempre respecto de algo. Un momento siempre es respecto a un centro de momentos. NO sub I porque es el que corresponde a la resultante de fuerza sobre la partícula I. Entonces, acá ha llegado a este punto donde cabe preguntarse si las fuerzas internas participarán o no de esta sumatoria. Naturalmente, cuando nos interese saber si LO se conserva o no, vamos a tener que atender a estos dos términos. Después veremos qué hacemos con este término, pero ahora queremos ver si acá las fuerzas internas participan o no. Entonces, vamos a ver, en la figura que borré, la vamos a hacer de vuelta. Bueno, no sé si hace falta hacerla. No la vamos a hacer. Después haremos otra. No la vamos a hacer. Directamente, para ir abreviando, a todo este vector que está acá, RI menos R grande O, que como dijimos es el vector que va desde O a la partícula I. Para abreviar, para facilitar la notación, a todo este vector lo vamos a llamar R grande I. Entonces, la sumatoria sobre todos los momentos será la sumatoria de R grande I por Fi. Pero nos interesa ver qué pasa con los momentos de las fuerzas internas. ¿Qué pasa con las sumatorias de los torques internos? Entonces tenemos R grande I por las F minúsculas, que son las fuerzas internas. Entonces ahí aparece la sumatoria doble. Todas las fuerzas internas van a entrar acá. Entonces tendremos que sumar para cada partícula I de la primera sumatoria, los torques de las fuerzas que hacen todas las partículas J sobre la partícula I. Y en la sumatoria sobre J, la partícula I no entra, porque la partícula I no se hace fuerza a sí misma. Entonces, en esta doble sumatoria van a aparecer términos como estos. R grande 1 por F12, cuando I valga 1 y J valga 2. También cuando I valga 2 va a aparecer R grande 2 por F21,
Y muchos más, R grande 1 por F12, R grande 1 por F13, pero déjenme concentrarme en estos dos términos que, por cierto, están dentro de la sumatoria doble. Uso nuevamente el principio de acción y reacción. Y digo, F21 es menos F12. Y entonces saco de factor común un F12 y me queda R1 menos R2 por F12. Ahora sí voy a hacer la figura. Entonces, yo tengo un punto O, que es el centro de momentos. Tengo un vector que va hasta la partícula 2, desde el centro de momentos hasta la partícula 2, y otro vector que va desde el centro de momentos a la partícula 1. El vector R1 menos R2, como siempre que restamos dos vectores que vienen de un mismo origen, en este caso el centro de momentos, es el vector que va de uno a otro. Es decir, R1 menos R2 es el vector que va de la partícula 2 a la partícula 1. Contrariamente a lo que pasó con la cantidad de movimiento, en el momento angular vemos que los torques de las fuerzas internas en principio no se anulan, quedan estos términos. Ahora bien, este término se anularía si la fuerza interna entre las partículas 1 y 2, si la interacción entre las partículas 1 y 2, o entre cualquier par de partículas, tuviese la dirección del vector que va de una partícula a la otra. Si F12 fuera paralelo a R1 menos R2, si F12 tuviera la dirección que va de una partícula a la otra, entonces esto daría 0. ¿Y a ustedes qué les parece? La interacción entre dos partículas, ¿tiene la dirección que une las partículas? ¿Sí o no? Abran el micrófono tranquilamente. No, la fuerza magnética es perpendicular. Exacto. No está garantizado eso. Bueno, la fuerza magnética en realidad, bueno, es perpendicular a la velocidad de la carga, etcétera, etcétera. Ahora, otras fuerzas, las que solemos usar en la mecánica, por ejemplo, la fuerza de gravedad, por ejemplo, la interacción elástica entre dos partículas, ¿está en la situación de anular ese torque? Sí, en muchos casos sí. Claro, Sí. la interacción gravitatoria tiene la dirección de una partícula a la otra, es una interacción atractiva. La interacción elástica también puede ser atractiva o repulsiva según el resorte si está contraído o está estirado. En general, si yo tengo una fuerza conservativa, por ejemplo, que depende de la distancia entre las partículas, como es el caso de la gravedad o del potencial elástico, que depende de una distancia, que es el estiramiento del resorte. Piensen ustedes, si yo tengo una interacción que depende solamente de la distancia entre las partículas, por simetría, la única dirección privilegiada que tiene ese problema es la dirección que va de una partícula a la otra. Así que en las fuerzas que dependen de distancias, sin duda que esto va a terminar siendo 0. Ahora, si tenemos el caso de la fuerza magnética, donde aparecen otros vectores, como la velocidad de las cargas, etc., ya hay otras direcciones privilegiadas en el problema. Y entonces no está garantizado que esto se anule. Bueno. Perdón, una consulta. Sí. Que la fuerza dependa de la posición, ¿es sinónimo de que la fuerza sea conservativa? No, momento. Que la fuerza dependa de la posición, no es sinónimo. Nosotros, porque a eso habría que agregarle que el trabajo no dependa del camino. Una fuerza podría depender de la posición y el trabajo ser distinto por distintos caminos. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. El jueves, en todo caso, lo discutimos. Pero yo acá estoy hablando de fuerzas que dependan de distancia. Yo estoy diciendo que hay
La posición es algo que depende de dónde pongo el origen de coordenadas, no es algo físico. Si cambio el origen de coordenadas, me cambia la posición. Es algo físico, pero quiero decir que no es una magnitud absoluta. Depende del origen de coordenadas. En cambio, la distancia, ¿no? Si yo tengo una fuerza que depende de una distancia, como la fuerza de interacción gravitatoria, que va con la inversa del cuadrado de la distancia, ¿qué dirección puede tener esa fuerza? Y bueno, si no hay ninguna dirección privilegiada en el problema, más que la dirección entre las partículas, y bueno, tiene que tener esa dirección forzosamente. Porque en física suponemos que el espacio en donde ocurren los hechos físicos es isótropo y homogéneo. Eso es algo que lo damos por garantizado. Como ustedes saben, en la física del siglo XX, en la relatividad general, el espacio-tiempo no tiene por qué ser isótropo y homogéneo, pero en la mecánica clásica se da por un hecho que el espacio no tiene direcciones privilegiadas. Por lo tanto, en una interacción como la gravitatoria, la única dirección privilegiada la determinan las dos partículas. Bien, entonces hay muchos casos de interés en la mecánica donde las fuerzas internas van a desaparecer de la sumatoria de los momentos. Entonces vamos a borrar todo esto para avanzar la hoja. Profe, perdón, una pregunta. Sí, sí. Si la fuerza depende solo de la distancia, ¿no se puede demostrar que entonces es un diferencial exacto y que entonces el trabajo no depende del camino? Sí, pero déjame verlo la clase que viene. Lo que pasa que, digamos, si hay un campo externo, bueno, déjame verlo la clase que viene. Lo vamos a ver. Bueno, entonces, la anulación de a pares se produce solo en este caso. Y desaparecen de la sumatoria las fuerzas internas. Cuando el vector que va de una partícula a la otra es paralelo a la fuerza de interacción. Para todos los pares de partículas. Si no, algunos términos quedarían en la sumatoria. Y este vector que está acá es también este otro. Es lo mismo, porque la diferencia entre los R grandes y los R chicos es el RO. Este R grande es RI chico menos RO, y este RJ grande es RJ chico menos RO, así que los RO acá se cancelan. Bueno, entonces, en este caso, y solo en este caso, llegamos a la expresión de que la derivada de LO respecto de T es menos BO por P, más la suma de los torques externos respecto de O. Este término acá nos molesta realmente, nosotros preferiríamos no verlo, ¿no es cierto? Bueno, resulta que este término se anula en dos situaciones evidentes. Una es si elegimos un centro de momentos O que está fijo en nuestro sistema de referencia. En el sistema de referencia que usamos para poner en práctica todo esto, para usar las leyes de Newton, ¿no? Que tiene que ser un sistema inercial. Si elegimos un centro de momentos O fijo, no importa si es el origen de coordenadas o no, pero tiene que estar fijo, ese primer término desaparece porque BO vale 0. Pero se lo puede hacer desaparecer también de otra manera. Si elegimos como O el centro de masa del sistema de partículas. El centro de masa no tiene por qué estar fijo en el sistema de referencia inercial que estemos utilizando. Pero ¿qué ocurre? Si O es el centro de masa, como la cantidad de movimiento total es el producto de la masa por la velocidad del centro de masa, entonces acá quedaría velocidad del centro de masa por velocidad del centro de masa. Sería un producto vectorial entre dos vectores paralelos. Y entonces esto se anularía. Así que, ya sea en un caso o en el otro, podemos decir que esta expresión que está acá va a quedar sencillamente, digamos, así. Entonces, tenemos varias hipótesis para llegar a poder decir que el momento angular de un sistema de partículas se conserva
cuando la suma de los momentos externos da 0. Hay varias hipótesis en el medio. Por un lado, el carácter de las interacciones, el carácter de las fuerzas internas, para que desaparezcan de esa sumatoria. Y por otro lado, que desaparezca el término de O por P. Ya sea porque O es fijo, porque O es el centro de masa, o podría ser en algún otro caso particular que esto desapareciera, pero bueno. Muy bien. Vamos a hacer algunas cosas más con el momento angular. Como dijimos, el momento angular está afectado por dos cosas. Por un lado, naturalmente, por la elección del centro de momentos. Si cambiamos el centro de momentos, cambia el valor del momento angular. Y por otro lado, está afectado por la elección del sistema de referencia. Porque si cambiamos el sistema de referencia, cambian las velocidades. Entonces, vamos a ver qué le sucede al momento angular en cada caso, si cambiamos el centro de momentos y si cambiamos el sistema de referencia. Acá vamos a estar volviendo a la cinemática por un momento. No van a entrar en juego las leyes de la dinámica, de manera que esto que voy a calcular ahora se puede hacer para cualquier sistema de referencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como dice acá, es cambiar el centro de momentos sin cambiar de sistema de referencia. Eso quiere decir que vamos a comparar dos momentos angulares, uno respecto de O, otro respecto de O', pero con los mismos, cada uno de ellos calculado con las mismas cantidades de movimiento, con las cantidades de movimientos que tienen las partículas en el sistema S. Acá hay un único sistema de referencia, dos centros de momento diferentes. Entonces, directamente lo que hago es escribir cada momento angular, como ya lo habíamos escrito, el primero refiriéndonos al centro de momentos O' y el segundo al centro de momentos O. De vuelta, no confundamos acá O y O' con orígenes de sistemas de referencia. O' no es el origen de un sistema de referencia S'. Acá estamos usando un único sistema de referencia S. O' y O son dos centros de momento posibles. Entonces veamos, acá en esta diferencia vamos a tener por un lado RI por PI y en el otro lado también RI por PI, así que RI por PI se va. Lo único que va a quedar es que en el primer término tenemos menos RO' y en el segundo término tenemos menos con menos más RO. Entonces va a quedar esto, que va a salir de factor común en la sumatoria, y el resultado va a ser menos RO', menos RO, por la suma de las cantidades de movimiento. Ahora, la suma de las cantidades de movimiento es la cantidad de movimiento total. Quiere decir que los momentos angulares calculados en un mismo sistema de referencia, usando dos centros de momentos diferentes, difieren de esta manera entre sí. El término que da la diferencia se calcula con la cantidad de movimiento total del sistema de partículas y con el vector que va de un centro de momentos al otro. Por lo tanto, lo que este resultado dice es que si cambiamos el centro de momentos, naturalmente el momento angular cambia. Ahora, hay un caso en que no cambia. Si yo estoy trabajando con P igual a 0, es decir, si el sistema de referencia que adopté es el sistema centro de masa, entonces en el sistema centro de masa yo puedo cambiar el centro de momentos y el momento angular no cambia. En el sistema centro de masa, el momento angular es independiente del centro de momentos. Esto es una propiedad general de todos los momentos. Lo pueden decir para los momentos de las fuerzas. Si la suma de fuerzas vale 0, el momento de la suma de fuerzas no depende del centro de momentos. Tomen el caso más sencillo, una cupla de fuerzas. Una cupla es un par de fuerzas iguales y opuestas. Como ustedes saben, el momento de la cupla es independiente del centro del momento, lo habrán utilizado en física 1. Y en física 3, ustedes tienen el momento
dipolar eléctrico. El momento dipolar eléctrico es el momento de la carga eléctrica de una distribución de cargas. Se calcula multiplicando posiciones por densidad de carga. No con un producto vectorial, porque la densidad de carga es un escalar. Pero es un momento, por eso se llama momento dipolar eléctrico. Ahora, cuando la suma de cargas da cero, por ejemplo, en el caso más sencillo, dos cargas iguales y opuestas, el momento dipolar termina siendo el producto del valor absoluto de estas cargas multiplicado por el vector que va de una a la otra. El vector que va de una carga a la otra es independiente del centro de momentos. Entonces, los momentos son momentos de algo. Puede ser los momentos de la cantidad de movimiento, es el caso del momento angular. Puede ser los momentos de fuerzas, puede ser los momentos de cargas. Cuando ese algo vale cero en el sistema de referencia donde lo estemos estudiando, o en el caso de la carga, bueno, si vale cero, vale cero. El momento es independiente del centro de momentos. Bueno, ahora veamos, por el contrario, qué sucede si mantenemos el centro de momentos, pero cambiamos de sistema de referencia. Entonces, el cambio de sistema de referencia está indicado por esta prima que está acá. Este es L', porque voy a usar para calcularlo las cantidades de movimiento en el sistema primado, y este L no tiene prima porque está calculado con las cantidades de movimiento en el sistema sin primar. Hay un S y un S' acá, pero el centro de momentos es el mismo en ambos casos. Ahora, el sistema S' no lo voy a tomar rotando, voy a tomar un caso sencillo, un caso en donde S' no rota respecto de S. Por lo tanto, la transformación de velocidades, como vimos al principio con el teorema de la derivada relativa, va a ser simplemente la adición galileana de velocidades. Entonces, por haber cambiado el sistema de referencia, yo voy a ver velocidades diferentes que se relacionan con las velocidades del sistema S de esta manera. Y lo mismo sucede con las cantidades de movimiento. Bueno, veamos entonces. Acá tengo en esta sumatoria la expresión para L'O. Acá está el vector posición del centro de momentos. Y acá están las velocidades primadas. Y en la segunda sumatoria tengo la misma posición del centro de momentos, pero tengo las velocidades sin primar. Entonces, ¿qué pasa acá? Este vector RI menos R grande O está en las dos sumatorias, así que sale de factor común, están los términos de las dos sumatorias, sale de factor común y queda multiplicando a P'I menos Pi. Tanto P'I como Pi tienen a la misma masa, naturalmente, MI. MI sale afuera y acá queda B'I menos Bi. Pero B'I menos Bi lo vemos en la adición de velocidades galileanas. B'I menos Bi es menos la velocidad con que se traslada el sistema S' respecto de S. Y digo se traslada porque si no hay rotación, lo que queda es una traslación. Entonces queda RI menos R grande O por MI menos B grande, que está acá, y acá está el menos. Muy bien. Perdón, una consulta. Sí. En la primera sumatoria, donde está PI', ¿no Sí. debería decir también RI'? Porque es la posición medida desde el sistema primado. No, lo que yo necesito acá es un vector que vaya desde el centro de momentos hasta la partícula. Ese vector lo puedo escribir con vectores descompuestos en el sistema primado o en el sistema S. Pero siempre es un vector que va desde O hasta la posición de la partícula I. Yo puedo usar los vectores del sistema S' escribiendo R'I menos R'O. Es decir, la posición del centro de momentos O en el sistema S'. Tengo que usar o los dos en el sistema S' o los dos en el sistema S. ¿Se entiende eso? Perfecto. Gracias. Recuerden que son... Sí, gracias. ¿Sí? Bueno. Entonces, me quedó esta expresión, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a distribuir, voy a separar esta sumatoria en dos términos. El primer término tiene el producto vectorial de RI
con la velocidad relativa entre S' y S, y tiene las masas, con un menos. Y el segundo término tiene menos con menos, me da un más, y tiene el producto vectorial de RO por B, que salió de factor común en la sumatoria, y me queda la suma de las masas. La suma de las masas, que es la masa total, y la sumatoria de las MI y RI, porque la B grande sale de factor común de la sumatoria. Esta sumatoria es la masa total por la posición del centro de masa. Entonces tenemos, acá está, menos, este menos que está acá, la posición del centro de masa por M por B, más RO por M por B. Es decir, que queda esto. Esto me da, esta es la expresión para la diferencia entre los momentos angulares vistos desde S' y vistos desde S con el mismo centro de momentos O. Naturalmente, si B vale 0, no hay traslación de S' respecto de S, y entonces esto se anula y no hay diferencia. Pero hay un caso más interesante que tomar B igual a 0. ¿Qué pasa si tomamos como O el centro de masa? Si tomamos como O el centro de masa, esto también se anula. Entonces, lo que obtenemos es que el momento angular respecto del centro de masa tiene el mismo valor en dos sistemas de referencia distintos. No se confundan con el resultado anterior. El resultado anterior era que el momento angular visto en el sistema centro de masa no depende del centro de momentos. Ahora estamos diciendo al revés. El momento angular respecto del centro de momentos no depende del sistema de referencia, siempre y cuando S' se traslade respecto de S. Si O es el centro de masa, esto da 0. Otro caso interesante es elegir a S' como el sistema centro de masa. Si elijo a S' como el sistema centro de masa, esta B que está acá va a ser la velocidad del centro de masa. Y entonces, bueno, despejando de acá el L, las cosas van a quedar así. Como elegí a S' como el sistema centro de masa, acá en lugar de la prima dice centro de masa. Y acá no dice más O. ¿Por qué? Porque en el sistema centro de masa no hace falta decir quién es O. Porque el momento angular en el sistema centro de masa no depende del centro de momentos. ¿Y qué más me quedó? Y me quedó este vector, y este vector es el que va desde O hasta el centro de masa. Ah, pero esto que quedó es muy lindo. Esto dice lo siguiente, dice que el momento angular calculado en un sistema S cualquiera, respecto de un centro de momentos O cualquiera, se puede descomponer de la siguiente manera. Como un término que tiene la estructura del momento angular de una única partícula. De una única partícula cuya cantidad de movimiento fuera la cantidad de movimiento total del sistema, y cuya posición respecto de O debería ser la posición del centro de masa. Este es el vector que va desde el centro de momentos al centro de masa. Más otro término, que es el momento angular medido en el sistema centro de masa. Cada uno de estos dos términos, el que simula ser el momento angular de una única partícula y el otro, tienen nombre. El que simula ser el momento angular de una única partícula se llama el momento angular orbital. Y el que simula ser, el que simula no, el que es el momento angular medido en el sistema centro de masa, se llama momento angular intrínseco o spin. Bueno, me queda un único tema que es muy corto, creo que en 3 minutos lo podemos ver, pero vamos a hacer esto mismo que acabamos de hacer con el momento angular, lo vamos a hacer con la energía cinética. Vamos a escribir la energía cinética en un sistema S' cualquiera que se traslade respecto de S. De vuelta vamos a hacer pura cinemática, no precisamos que S y S' sean inerciales. Pero sí vamos a usar que hay traslación relativa, por lo tanto entra en juego el teorema de la división de velocidades de Galileo. Entonces,
La expresión para la energía cinética, que la vamos a llamar T en este curso, en el sistema S', se calcula con las velocidades primadas. El cuadrado del módulo de la velocidad, o de cualquier vector, lo puedo escribir como el producto escalar del vector consigo mismo. Y como el vector B' es B minúscula menos B mayúscula, entonces el producto escalar de B' consigo mismo lo escribo como está acá. Ahora hago la distribución, me queda B minúscula, escalar B minúscula, es B minúscula cuadrado. Hay dos términos de B minúscula por B mayúscula, entonces me queda un doble producto que se va con el 2, y me queda un menos B minúscula escalar B mayúscula. Por cierto, estoy usando que el producto escalar es conmutativo. Y después me queda un término con B mayúscula escalar B mayúscula, eso es el módulo de B mayúscula al cuadrado. El primer término es T. El segundo término, fíjense, B mayúscula sale fuera de la sumatoria como factor común. Y esto que está acá, ya sabemos quién es la masa total por la velocidad del centro de masa. Acá está. Y el otro término, B cuadrado mayúscula, sale fuera como factor común, esto es la masa total, acá está. El tema interesante es cuando el sistema S' es el sistema centro de masa. Entonces B mayúscula es la velocidad del centro de masa. Entonces me queda B del centro de masa por B del centro de masa, B del centro de masa cuadrado, menos, más un medio, B del centro de masa cuadrado. Perfecto, entonces me quedó un medio de B del centro de masa cuadrado. Esto quiere decir que si yo adopto como S' el sistema centro de masa, la energía cinética en un sistema S cualquiera es la energía en el sistema centro de masa, más este término, un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, que tiene la estructura de la energía cinética de una única partícula que se mueve con velocidad del centro de masa y que tiene la masa total del sistema. Bueno, muy bien. Esto es todo y los dejo con la práctica.